buenos días para todos otra vez, para quienes van llegando o para quienes van a ver el video posteriormente. Estos son los tres textos sobre los que tuvimos un tiempo de conversación y de discusión. Deuteronomio 20, del 16 al 17, Josué 6, 20 y 21, y Primera de Samuel 15, del 1 al 3. Aquí tenemos el relato de cómo en la conquista de Jericó, eh, la orden del Señor para el pueblo de Israel era exterminar a todo ser viviente en esa ciudad. Lo mismo en Josué, en 1 Samuel 15, tenemos la orden a Saúl de acabar con los amalecitas y otra vez es en las mismas condiciones de no dejar a nadie vivo. Y después de haber leído esos tres textos, la pregunta que llevamos a los grupos fue, ¿qué reacción te causan esos textos en lo personal? ¿Cómo le explicas esto a otros cristianos? ¿Y cómo se lo explicas a quienes no son creyentes, ¿no? Entonces tenemos la dificultad, mis hermanos, de que estamos tratando de aproximarnos a estos textos como personas que viven, pues la mayoría de nosotros, ninguno de nosotros es muy jovencito, vivimos a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI. Entonces, no solamente está el tiempo, los 3.500 años mal contados desde la conquista de Canaán, eh, tenemos la distancia, tenemos culturas completamente distintas, pero nosotros también tenemos una manera de ser y una manera de pensar que corresponde a seres que nacieron y empezaron a crecer y a educarse, a estudiar a finales del siglo XX y que vivimos ahora a principios del siglo XXI. Y entonces esto hace que nosotros seamos eh, hijos del iluminismo, nietos del Renacimiento, con un pensamiento muy positivista, idolatramos a la Revolución Francesa como si fuera una de las grandes cimas, de las cimas con C, del desarrollo humano, cuando es probable que sea una de las grandes cimas con S. Un gran desastre, la Revolución Francesa, si ustedes leen un poquito sobre cómo se desarrolló y luego cómo se instauró el reino del terror, se van a dar cuenta de que eso no es cualquier cosa. Pero además, idolatramos cosas como la Declaración de los Derechos del Hombre. Esas dos tablas ahí son muy significativas porque a esto le damos mayor peso que a las tablas de la ley, por ejemplo. Para nosotros son mucho más importantes. Y otra vez, creemos que es uno de los grandes logros de la humanidad cuando necesitamos mirar qué tan grande es ese logro con relación a la palabra revelada de Dios, por ejemplo. Pero bueno, esas discusiones quedan pendientes. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra manera de pensar. Ahora ya no somos modernos como a finales del siglo XX, sino que nos llamamos posmodernos. Entonces, así como nuestra dieta física trata o intenta demostrar que lo mejor es que sea libre de gluten, libre de azúcar, libre de grasas, libre de todo eso, nuestra dieta filosófica, nuestra dieta mental también es libre de verdad. No tenemos verdad, tenemos verdades individuales, de grupo, tribales. Cada quien decide qué es la verdad y todos estamos obligados a respetar lo que el otro dice o piensa, no solamente porque es un individuo que tiene un pensamiento y un discurso, sino que debemos aceptar que lo que dice es verdad, así sea diametralmente opuesto a lo que yo digo, a lo que yo pienso.
y existen dos verdades mutuamente excluyentes y eso no es ningún problema. Es una dieta libre de absolutos. No existen los absolutos, nadie tiene derecho a establecer absolutos, ni físicos ni metafísicos. Entonces, hombre no es hombre, mujer no es mujer, el sexo no determina el género y así sucesivamente. No existen los absolutos, todo es relativo. Es una dieta libre de historia. El- la historia del mundo empieza hoy, empieza conmigo, y eso incluye aún la historia del cristianismo. No importan los 3.500 años mal contados desde la conquista de Canaán para acá, no importa nada de eso, lo que importa es lo que yo creo, pienso, siento en mi corazón hoy. Es una dieta libre de valores, porque ya que no hay absolutos, nadie tiene el derecho de decir cuáles son los valores, qué es bueno y qué es malo. Eso lo determino yo. Y terminamos en una época que ya había sido predicha, profetizada por nuestro Dios, en que a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, porque cada quien establece su escala de valores. Es una dieta libre de convicciones. Hoy creo una cosa, mañana creo otra, o puedo creer cosas que son completamente incompatibles la una con la otra, o creo una cosa, pero hago otra. Mis creencias no tienen que reflejar mis conductas o al revés. Entonces, es libre de todas estas cosas y es una dieta libre, sobre todo, del veneno más pernicioso que puede haber para la salud mental, espiritual, social, comunitaria, nacional, económica o política, de cualquiera. Es una dieta libre de Dios. Entonces, es verdad free, absoluto free, historia free, valores free, convicciones free, y tiene que ser Dios free. Entonces, sobre esa base, sobre ese presupuesto que se intenta o se promueve o se propone que empecemos a conversar, ¿cierto? Se busca el diálogo ecuménico, el diálogo con otras religiones, el diálogo con una sociedad secular sobre esta plataforma. Y los cristianos caemos en la trampa de subirnos a esa plataforma para dialogar. Y entonces, nosotros mismos, como creyentes, nos preparamos para ese diálogo o para establecer nuestra fe, aceptando que no hay absolutos. Y si no hay absolutos, no hay Dios. Si no hay absolutos, no hay palabra revelada. Si no hay absolutos, no hay bien y mal. Si no hay absolutos, no hay pecados. Si no hay absolutos, no hay perdición y salvación. Si no hay absolutos, no existe el cristianismo. Abrimos la palabra aceptando que el hombre es la medida última de todas las cosas. Y ya puede ser el hombre, su razón, su pensamiento, sus sentimientos o sus conveniencias, como quiera que el hombre se acomode, él decide en últimas. La diferencia entre el bien y el mal decide en últimas lo que existe y lo que no existe, lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe y lo que no se debe. Abrimos la palabra aceptando que la única forma de acercarse a un texto es validando, y más que validando, dándole preeminencia a la interpretación individual del lector. Y si es desde lo puramente emocional, mucho mejor. Eso es lo que se ha conocido como el proceso de deconstrucción, el deconstructivismo de los textos, en los que no importa la intención del autor. No importa las circunstancias en las que ese autor escribió lo que escribió, cuándo lo hizo, por qué, a qué audiencia. Lo único que importa es lo que ese texto hace en mí. A eso que se le llamó deconstructivismo, que es una de las bases, uno de los fundamentos del posmodernismo, le da la absoluta preeminencia al lector. Entonces, no importa lo que está escrito, lo que importa es lo que yo leo. Lo que importa es lo que yo interpreto. Como cristianos, caemos en la trampa de abrir la palabra aceptando que el conocimiento es una construcción personal.
Es decir, yo leo una cosa, escucho otra cosa, las mastico, pienso y llego a una conclusión, y el único conocimiento válido es mi conclusión. El conocimiento no se puede, no está en el texto, por ejemplo. El conocimiento no está en la revelación de Dios, está en lo que yo hago con ella. Esa es la única base posible del conocimiento. Abrimos la palabra aceptando que toda interpretación histórica es una imposición de alguien más. Algún misterioso grupo hegemónico de viejos machistas o de capitalistas o de imperialistas o de lo que fuera. Alguien más está intentando imponerme un pensamiento, una interpretación histórica. No construimos la historia. No construimos el conocimiento sobre la base de lo que se ha ido acumulando a lo largo de los años, sino que negamos, y es más, rechazamos de plano todo lo que pueda tener una proveniencia histórica. En conclusión, lo que eso genera es que entramos al ring de box atados de pies y manos, amordazados, con los ojos vendados, para enfrentar al campeón mundial vigente de los pesos pesados. Nos subimos a la plataforma que el mundo nos propone y de una manera acrítica aceptamos todas sus reglas del juego y entramos de esa manera en una inmensa desventaja para ese diálogo que se convierte en una paliza, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Cuando aceptamos ese planteamiento para discutir las cosas, como no hay absolutos, todo depende. Depende de cómo lo vea, depende de mi perspectiva, depende de si se acomoda o no se acomoda a lo que yo decidí antes que voy a creer, o a lo que alguien me dice que debo creer, o que es importante o que no es importante, depende de si es aceptable o no es aceptable hoy. Entonces, si hoy no es aceptable algo, nunca lo ha sido y nunca lo será, porque es bajo mis parámetros y bajo los parámetros que hoy están vigentes que eso se califica. Entonces, en el caso que tenemos en discusión, por ejemplo, hoy se considera que Josué y por consiguiente el Dios de Josué es un genocida, porque mandó a matar a todo el mundo. No importa que la palabra genocidio no existía en ese tiempo, el concepto de genocidio no existía, no era un elemento constitutivo legal en ninguna parte, eso no importa. Lo que importa es que hoy es así, hoy yo creo que esa es la verdad, es mi verdad, es la verdad de hoy y por lo tanto tiene que aplicarse a todos los siglos. Entonces, por eso terminamos calificando a Dios de genocida, a Dios de capitalista, Dios es machista, es decir, una cantidad de conceptos nuestros, actuales, contemporáneos, los aplicamos en cualquier momento al Señor, porque no hay absolutos. La humanidad nació hoy, la historia empieza conmigo, solo vale lo que decimos y pensamos y aceptamos hoy como parámetros. En últimas, depende de lo que yo digo hoy. Mejor dicho, esta mañana, porque tengo el derecho a cambiar en la tarde. Para eso soy postmoderno. Y mañana será otra cosa. Y todo es fluido, todo es cambiante, nada está firmemente enraizado en nada. Recuerden, no hay absolutos. Como el hombre es la medida de todo, la línea que separa el bien y el mal la trazo yo. Y yo establezco los parámetros desde los cuales voy a juzgar a todos los demás. Y cuando digo que voy a juzgar a todos los demás, incluyo a Dios. Voy a juzgar a Dios. Y voy a juzgar a aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Altísimo, el Todopoderoso. Ojo, estamos hablando de cristianos. Decimos que Él es todo eso, pero no lo creemos, ni nos importa, porque si de verdad creyéramos que Él es el Altísimo, caeríamos mudos y postrados delante de Él y no lo sentaríamos en el banquillo de los acusados.
Última, lo que importa es lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo siento. Lo que diga Dios es secundario. Entonces, como el cristianismo no tiene historia, a mí me importa un rábano lo que haya escrito o dicho un patriarca, un padre de la iglesia, un apóstol de los de verdad, ¿no? Un reformador, un teólogo individual o un conjunto de teólogos en un concilio. Nada de eso importa. La historia es una carga de la que tenemos que deshacernos. Porque para eso tenemos los influencers. Entonces a mí no me importa lo que diga Moisés, lo que diga Lutero, lo que diga Edwards, lo que diga el concilio de Nicea. A mí lo que me importa es lo que dice James o Carol G o Maluma o qué sé yo. Ese es el grado de sofisticación intelectual al que hemos llegado. Bueno, esa es la introducción, ¿ok? Y ahora sí tenemos que ponernos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es abrir las escrituras. El tiempo no nos permite mirar las referencias una por una, pero ahí están, ahí quedan grabadas. Y desde la metodología que las escrituras mismas nos plantean, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escudriñar las escrituras. ¿Mm? Y y son unas escrituras donde sabemos, creemos que tenemos la salvación, que tenemos la revelación de Dios. No es solamente una compilación de textos escritos por hombres ilustres a lo largo de los siglos. Los cristianos creemos que es la voz de Dios. Son perfectas, convierten el alma, hacen sabio al sencillo, son deseables más que el oro. Nos proveen de una sabiduría que nada ni nadie más nos puede dar. Nos recuerdan que nuestros pensamientos no están a la altura ni alcanzan los pensamientos de Dios. Nuestros caminos, nuestras formas de ver y hacer las cosas no son sus caminos, son completamente distintos. El Señor nos pregunta, bueno, ¿tú te crees muy sabio? Cuando en realidad nos dice, no, no seas como el mulo y el caballo. Yo te estoy tratando de llevar por un lado, no seas como el mulo y el caballo que quiere ir por donde le da la gana. Y no seamos como el necio que dice en su corazón, no hay Dios. Por lo tanto, yo tengo que asumir ese rol porque nadie más lo va a hacer, no hay nadie allí. Entonces, si vamos a abrir las escrituras, las tenemos que hacer bajo estos parámetros. Las tenemos que hacer bajo los parámetros que las escrituras mismas nos presentan de cómo hacer las cosas. En segundo lugar, necesitamos recordar de quién estamos hablando. Dios no es Superman, no es el genio de la lámpara de Aladino, no es el agente 007, no es William Wallace, no es hombre. Moisés le pregunta, bueno, dime tu nombre para ir a decirle al pueblo cuando me pregunten quién te manda. Y la respuesta del Señor cuando le dice, yo soy el que soy. Básicamente, ni tú ni nadie es digno de conocer mi nombre. Ni siquiera de conocer mi nombre. Quiero saber cuál es tu nombre. No eres digno. Quiero verte. Si me ves, te mueres. Es tan grande mi gloria que no la soportas. Es 10.000 millones de veces más peligroso que ver el sol directamente. No solamente te quedas ciego, te mueres. No hay otro como él. Nadie se le acerca. Todos los demás dioses son falsos. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No podemos tragarnos el cuento de que el Jehová del Antiguo Testamento era un Dios terrible, una especie de dragón horroroso. El Dios al que nosotros seguimos y adoramos es el Cristo del Nuevo Testamento. No, Jesús es Jehová. Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Trino y uno desde siempre y para siempre.
Es un Dios que no nos cabe en la cabeza. El mar de todo el universo le cabe en su mano. No podemos achicarlo a nuestro tamaño. Es un Dios que le dice a Job, ciñe tus lomos, como que le dice, mira, amárrate los pantalones, porque te voy a hablar. Cuando Job le pide explicaciones, le exige explicaciones de cómo es posible si yo soy tan justo y te he servido, cómo permites que me caiga todo esto encima. Y el Señor le dice, bueno, cuando tú le puedas decir al mar dónde ponerse, cuando tú le puedas decir a los planetas cómo moverse, cuando tú puedas decirle al viento de dónde soplar y hacia dónde ese día hablaremos tú y yo, de igual a igual. Mientras tanto, Job, cállate, no seas igualado. Entonces eso nos dice qué es lo que vamos a hacer, nos dice de quién estamos hablando, pero también nos tenemos que poner a pensar quiénes somos nosotros, porque vamos a ver quién está dialogando con quién. Somos criaturas suyas. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, nos dice el Salmo 100. El Salmo 139 nos dice que Él fue quien nos tejió en el vientre de nuestra madre. Recuerda con quién estás hablando. Como cuando el viejo nos decía, oiga, usted está hablando con su papá, no con uno de sus amigos. Más respetico. Nosotros somos al mismo tiempo la personificación de la insignificancia. Somos una hojita de hierba en medio de la pradera. Y ustedes han visto los documentales de la vida salvaje. Pasa una manada de búfalos. Entonces tú eres una hojita de pasto en la pradera y ves acercarse la manada de búfalos. Te van a aplastar, te van a dejar debajo de un montón de estiércol, te mueres, te secas y te conviertes en el polvo que la siguiente manada levanta cuando pasa y vuelve a dejar bajo un montón de estiércol. Hoy estamos, mañana no estamos. Lo mencioné alguna vez en otra reflexión, ¿no? Hoy podemos sentirnos muy importantes. Mañana seremos un nombre sobre una lápida que la primera generación nuestra va a saber quién era, fulanito de tal. La segunda generación tal vez tenga una idea y la tercera ya no tiene ni la menor idea. Probablemente ya esa generación lleva otro apellido o si lleva el mismo apellido, pues tampoco no importa quién habrá sido ese man. Una vez lo vi en una foto y ya. Esa es toda nuestra importancia. Y la escritura nos deja bien claro que somos malos, somos injustos, no hay justo ni siquiera uno, lo que sale de nosotros es iniquidad, somos necios, esos somos nosotros. Entonces, fíjense quién está a un lado del diálogo y quién está al otro lado del diálogo. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque una vez que hemos establecido qué son estas escrituras que estamos leyendo, quién es el que las reveló y quiénes somos los que las estamos leyendo, ahora sí podemos darnos cuenta de que tenemos todo el derecho del mundo de reclamarle a Dios. Tenemos todo el mundo, todo el derecho del mundo de levantarle un puño enardecido, llenos de ira. Tenemos todo el derecho del mundo de decirle a Dios que está equivocado, que su sentido de justicia es una injusticia completa, que el que sabe lo que es la justicia soy yo. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos entrando a jugar el mismo juego y con las mismas reglas que el mundo nos está imponiendo a nosotros. Y por eso estamos tan confundidos. Por eso somos incapaces de manejar conceptos y textos como los que hemos visto esta mañana. Nos llenan de angustia, nos llenan hasta de vergüenza de decir que soy cristiano porque eso es lo que la Biblia presenta. Esa es una posibilidad de enfrentar las cosas. ¿Hay alguna otra forma de verlo? ¿Hay alguna otra forma de acercarnos a estos textos que nos puedan ayudar un poquito a entenderlo desde la lógica de Dios y no desde la lógica del mundo? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La sola
presencia de Dios nos calla. Yo recuerdo, fui criado en la fe católica cuando era niño. Entrar a la iglesia significaba estar calladito. Y uno ahí no se podía poner a hacer fechorías ni pilatunas. Mm, La sola arquitectura imponía una sensación de reverencia y de respeto. Uno venía caminando por la calle, muerto de la risa, haciendo bobadas, pero en el momento en que cruzaba el umbral, shh, cállese. Si va a hablar, que sea en un susurro y lo estrictamente necesario. Mantenga compostura, esté calladito, como señal de reverencia a ese Dios al que hemos venido a adorar. Nosotros ya no tenemos ese sentido de reverencia. Pero Habacuc nos dice, el Señor está en su templo. Cállense. Silencio. Pero no solo eso. Jehová está en su santo templo. Él tiene en el cielo su trono. El lugar de Dios no es el banquillo de los acusados, es el trono del rey. Y es muy diferente. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Pero miren, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Quién es el malo? El malo es el habitante de Jericó. El malo es el habitante de Sodoma. El malo es el habitante de Gomorra. El malo eres tú. El malo soy yo. Todos merecemos el destino del malo. Su alma los aborrece, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Cuál justicia? Su justicia, que es una justicia absoluta. Entonces, lo que recibieron los habitantes de Jericó, de Sodoma, de Gomorra, los amalecitas, fue justicia. Si nosotros entendemos algo de lo que hemos hablado en estos minutos, si medio entendemos el Evangelio, si medio entendemos la Biblia, nuestra pregunta no puede ser, ¿por qué Dios mandó matar a todos los amalecitas o los habitantes de Jericó? ¿Por qué acabó con tanta gente, entre comillas, inocente en Sodoma y Gomorra o la tierra antediluviana? La pregunta está mal hecha. La pregunta sale de premisas falsas. Está asumiendo que esa gente es inocente. Y no hay inocente ni siquiera uno. Inocente no es nadie. Esa no es la pregunta. Si le vas a preguntar algo a Dios, pregúntale, Señor, ¿por qué no hiciste conmigo lo mismo que hiciste con ellos? ¿Por qué yo no he caído bajo el ejercicio de tu justicia? ¿Por qué me salvaste? ¿Qué hay en mí, en ti o en qué? Explícame por qué me salvaste. ¿Por qué yo no recibí lo que merecía recibir? ¿Y qué recibo yo en cambio? Si no es mi merecido. Y ya sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. Señor, ¿hay alguna manera de llevarle esta noticia a los demás? Para que también puedan librarse del justo castigo que se merecen, así como yo fui librado del justo castigo que merecía. Entonces, mis hermanos, sé que no he respondido las preguntas que habíamos planteado al principio, pero lo que he pretendido hacer es cambiar la plataforma desde la que nos acercamos a esas preguntas. No lo hagamos desde una plataforma secular.
No lo hagamos bajo las premisas que el mundo pretende exigirnos que asumamos. Hagámoslo desde la forma que Dios nos provee. Yo soy Dios, tú eres hombre. Esta es mi palabra revelada. Yo hablo, tú escuchas. Yo gobierno, tú te postras y me adoras y lo recibes. Esa es tu razón de ser. Y allí encontrarás verdadera libertad. Y fíjense lo que nos dice Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es el resultado? Para que comprobéis, para que entendáis, para que puedan darse cuenta y recibir y entender y meterse bajo el marco de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no hacemos eso, si nos conformamos a este mundo y no nos transformamos mediante la renovación de nuestro entendimiento, no vamos a entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por lo tanto, lo que pasó en Jericó y lo que pasó en Sodoma y lo que pasó en Gomorra y el diluvio que acabó con todo el mundo, nunca lo entenderemos como voluntad de Dios buena, agradable, perfecta. Nos repele, nos angustia, nos causa rechazo, porque estamos asumiéndolo desde nuestra humanidad. Y desde nuestra humanidad tiene toda la lógica del mundo. Lo que pasa es que nuestra humanidad no nos lleva muy lejos, mientras que la lógica de Dios nos lleva a la eternidad. Señor, qué difícil es cambiar nuestras estructuras mentales, emocionales, cambiar la forma en que reaccionan nuestras tripas frente a algunos elementos. Estamos tan acostumbrados a ser hombres, tan acostumbrados a ser humanos, a ver como humanos, a pensar como humanos, a sentir como humanos, a reaccionar como humanos, a llegar a conclusiones humanas, que tu forma de ser y tu forma de ver las cosas y tu forma de hacer las cosas y la vida nueva a la que tú nos llamas nos es tan extraña, tan ajena, tan distinta, que muchas veces terminamos rechazándola. Y vemos tu amor, vemos tu misericordia, vemos tu ternura, vemos tu salvación, vemos tu justicia y decimos no, porque es diferente a la mía. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que conquista a nuestro espíritu. Gracias, Señor, por el don de la fe que nos permite llegar a donde nuestro pequeño intelecto no alcanza. Gracias, Señor, por la gracia que convierte el castigo que merecemos en justicia, en una salvación que no merecemos y que va mucho más allá de tu justicia. Que tu amor y tu misericordia cumplen tu justicia en tu Hijo clavado en una cruz, para que nosotros podamos tener acceso a tu aceptación, a tu bondad, a tu presencia por el resto de la eternidad. Señor, ayúdanos a postrarnos delante de ti para poder entrar al reino con el mundo sin estar atados ni amordazados. Y sí, tendremos que entrar al ring con Goliat, pero somos David y el mismo Dios que estuvo con David está con nosotros. Ayúdanos, Señor, a asimilar estas cosas, a meditarlas, a recibirlas, a incorporarlas en nuestro ser, para poder salir y ser bendición a otros.
Te lo rogamos en el nombre de Jesús.